Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y/o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Ok, pues como tú ya lo viste, el título del episodio de hoy es Atrévete a tejer tus sueños, porque esto es algo que considero que es importante como planteárnoslo, ponérnoslo en la mente, porque a veces, y esto ya lo hemos tratado alguna vez en el podcast, a veces sí nos damos chance de soñar, de tener fantasías, de tener ciertas ilusiones en la vida, pero hay un componente muy importante que estaríamos dejando de lado, y es que está bien tener fantasías, pero al mismo tiempo es, digamos, un primer paso. Lo siguiente que hay que hacer es atrevernos a comenzar a hacer las cosas, no nada más dejarlo en el reino de las ideas, en el mundo mental, sino dar este siguiente paso para comenzar a justamente a tejer o a hacer algo con estos sueños que llevamos en la mente. Y ahorita vas a ver por qué justamente la red, el tejer, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Si este es el primer episodio que escuchas, te digo que se llama Mensajero Espiritual el podcast, porque a partir de una experiencia espiritual y algo del trabajo interno que he ido haciendo a lo largo de los años, me he ido dando cuenta de que todos tenemos, y en este caso yo, una capacidad de comunicarnos con el mundo espiritual y transmitir sus mensajes a los demás o a uno mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que a veces en sesiones de terapia o en ejercicios como este, puedo simplemente captar cuál es la dirección que el mundo espiritual nos está dando y transmitirnos un mensaje a todos que nos puede dar alguna especie de guía, consejo o alguna orientación para nuestras vidas o alguna situación en particular. Pero bueno, ya te expliqué esto y sin más por agregar, vamos a el mensaje de hoy. Y recuerda que lo primero que hago con el mensaje es que comienzo a ver una imagen en mi mente. Y en esta ocasión te voy a ir describiendo un poquito más esto. Imagina que estás observando un fondo negro nada más y poco a poco comienzas a ver dibujada la imagen de una araña. Pero esta araña no está estática, está hilando suave y delicadamente cada uno de los aspectos de su telaraña. Pero lo que nos llama la atención a ti y a mí es que la telaraña es muy notoria. Así como vimos el fondo negro, la telaraña que se está creando es de una especie como de blanco brillante. Y por lo tanto nos llama la atención este contraste de color. El mundo espiritual nos dice una pequeña frase con la que trata de transmitirnos un poquito más la idea de esta imagen. La frase es: la tejedora de sueños. Pero esto todavía es algo vago, al menos yo todavía no tengo elementos suficientes para reflexionar más sobre esto. Así que hay un arcángel, el arcángel Jofiel, que nos va a dar unas palabras para explicarnos un poquito más de qué trata este mensaje. Fíjate, sus palabras son: aquellos que se atrevan a ir tras sus sueños deberán saber que su travesía parecerá estar llena de momentos sin sentido
y complicaciones pasajeras. Es decir, que será similar a tejer una red en medio de la noche. Pero no todo es malo, mi buen amigo. Hilar algo en la oscuridad requiere valor y un sentido de dirección interna inalterable, lo que significa que esos hombres y mujeres triunfadores recibirán un premio doble. Primero descubrirán que su esfuerzo ha dado frutos, y luego lograrán algo aún mayor. Me refiero a que se reconocerán a sí mismos como los tejedores de su destino, tejedores que no necesitan más que observar el diseño mental que está plasmado en su interior y actuar en consecuencia, a pesar de que el panorama no siempre sea tan claro. Y fíjate, aquí ya está, con estas palabras siento que ya aterrizamos un poquito más la imagen, el mensaje. Habrá que ver qué reflexiones tienes tú al respecto, pero fíjate, un poquito de lo que yo voy entendiendo con estas palabras es lo siguiente. Primero nos dice que la imagen en fondo negro sí tiene un sentido. En este caso, el chiste de que sea un fondo negro quiere decir que, así como la araña va tejiendo su red o su telaraña en este fondo negro como de en la oscuridad, se relaciona con que a veces en la vida, en muchas ocasiones, nosotros cuando tratamos de tejer o de construir nuestros sueños, lo hacemos con un panorama oscuro. ¿Pero a qué me refiero con esto? Te ha pasado seguramente que en algún momento tienes algo que quieres realizar, alguna obra, algún proyecto, algo que llevas mucho en la mente. Y ya que lo vas a realizar, te preguntas, pero ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué elementos necesito para realizarlo? No me había dado cuenta de que era tan costoso, tan demandante de tiempo. No sé qué hacer, cómo me distribuyo, cómo ordeno mis ideas. Y esto es parecido a empezar a tejer algo en la oscuridad, porque quiere decir que de inicio a lo mejor no siempre vas a saber por dónde empezar, o incluso mientras ya estás actuando y ya estás empezando a construir, puede que no veas tanta claridad de hacia dónde estás yendo. Simplemente estás haciendo lo que llevas en el interior, tratando de ir construyendo esto que tú llevas en la mente, que tratas de crear, aunque no necesariamente lo tengas claro. Por otro lado, fíjate, el arcángel Jofiel nos pone sobre la mesa algo muy importante. Él dice que a lo largo de este tejer o construir nuestros sueños, va a haber muchos momentos sin sentido y complicaciones pasajeras. Y esto es, yo creo que un aspecto muy relevante porque nos está diciendo también que no hay que alocarnos con el positivismo, ¿no? O sea, sabemos que sí, cuando tú estás construyendo algo que a ti te hace ilusión, algo que te gusta, algo que te emociona, incluso a pesar de que sea algo que a ti sí te llama la atención, pero si es un proyecto largo, a lo que hay que meterle constancia, tu energía, tu tiempo, evidentemente va a haber algún momento en el que puedas sentir algo de desánimo, como que incluso tú mismo digas, no estoy tan seguro de que tenga un sentido todavía lo que estoy haciendo, ¿no? Que te den ciertos bajones como que del estado de ánimo, que tú mismo digas, o sea, ¿realmente valdrá la pena lo que hago? ¿Todavía me gusta esto que estoy haciendo? Y lo que nos está planteando el arcángel es que esto es parte de lo normal, es algo esperado. Incluso dice que las complicaciones pasajeras también son parte del camino, porque al final, cada vez que vamos construyendo algo, forjando un camino, estamos justamente ocupando la analogía de construir los caminos. Imagínate que vamos a construir un camino a través de las montañas. Y obviamente vas a tener que desplazar pedazos de tierra, ir como puliendo ciertas cosas y vas a encontrar a lo largo de todo el trayecto
cosas que obstaculicen el paso, que tú vas a tener que mover o moldear o hacer muchas cosas con eso. Entonces esto es también una invitación a aceptar que sí, el tejer tus sueños, a pesar de que es algo que te causa ilusión, sí va a tener momentos complicados, momentos en los que ya te estés rajando, ¿no? O donde digas, ya me está costando más trabajo, pero es parte de lo común. Es algo pasajero y es similar al tejer de la araña en medio de la noche. Eso no significa que se vaya a detener, sino que puede tener ciertas complicaciones, pero mantiene una cierta orientación, una dirección fija. Por otro lado, fíjate, nos habla también de que hay dos beneficios o dos recompensas cuando nosotros nos atrevemos a tejer nuestros sueños. Dice que en primera instancia lo que vamos a obtener es que nos vamos a dar cuenta de que nuestros esfuerzos sí rindieron fruto. Y este es el efecto más inmediato, ¿no? Cuando terminas de realizar un sueño, ves que pues ya lo hiciste, sientes esta satisfacción, este sentimiento chido de bienestar donde dices, órale, ¿no? Sí lo terminé, está padre, me gustó, y sientes esta buena vibra, algo padre en el interior. Pero nos dice que por otro lado hay una consecuencia también de lograr este objetivo. Dice que cuando nosotros nos atrevemos a hacer esto, nos empezamos a dar cuenta y reconocemos que nosotros también somos tejedores de nuestro propio destino. Y esto tiene un énfasis muy profundo porque, en cierta forma, nos está invitando a ver que cuando tú cumples un sueño, por pequeño que parezca, es más allá que una simple realización personal. No es nada más así como que tú digas, órale, ¿no? Me siento chido porque ya cumplí esto, ya logré esta meta que tenía. Sino que a través de esto, realmente estás reforzando en tu interior la capacidad de trabajar en sintonía con la vida y hacer lo que debe hacerse. Pero te lo voy a explicar mejor. Cuando nosotros tenemos un sueño, algo que nos gusta y que llevamos mucho en la mente, hay un motivo detrás de esto. Se dice incluso en muchas tradiciones espirituales que hay como un cierto plan, hay un lugar como que el reino espiritual, que tiene un plan para todo lo que pasa en el mundo físico. Y cuando tú tienes un sueño, es como si de la nada captaras un fragmento de ese plan y tú te lo adjudicas y dices, bueno, esta es mi responsabilidad, y empiezas a actuar sobre él. Entonces podemos decir que cuando tú cumples un sueño, algo que de verdad sabes que en algún aspecto de tu interior algo te dice, sé que esto me corresponde a mí, no es nada más que como persona te vayas realizando, sino que también estás haciendo lo que te toca para que este plan o este mundo espiritual pueda continuar con lo que tiene previsto para este mundo más físico. Entonces, digamos que el mensaje central es un poco que te atrevas a entrar en esto, que aceptes y te des cuenta de que los momentos, los baches anímicos, los momentos complicados ahí van a estar, pero son parte del camino. Y que por otro lado, te des cuenta también que al final el resultado de que tú logres hacer todo esto no es nada más una satisfacción, sino también un crecimiento espiritual. Estás plasmando el mundo del espíritu aquí en el mundo físico, y a partir de eso estás cumpliendo con tu deber en el mundo. Y aquí ya cambia la cosa. Ya no es nada más que si dejaste de cumplir un sueño, pues te quedas con el remordimiento, con la culpa, no sé qué, tú solo, no. Sino que cuando lo haces o dejas de hacerlo, sí afecta en tu vida o tiene una influencia, una repercusión en tu vida, pero también una repercusión para todos, porque estás haciendo o dejando de hacer algo que nos puede beneficiar a los demás como un conjunto. Y fíjate, hablando de atrevernos a ir a buscar nuestros sueños, es importante también, creo yo, un aspecto a considerar, y es qué tan capaz te sientes de realizarlo.
Porque esta es una también de las cosas. Hay muchas ocasiones en las que queremos llegar a alguna meta, lograr ciertas cosas, pero el principal obstáculo que llegamos a tener puede ser que no necesariamente nos sentimos o dignos o capaces o pues sí, o suficientes como para poder llegar a realizar algo. Y no siempre lo tenemos presente. No sé tú, pero al menos retomando algunas cuestiones de la espiritualidad, hay quienes dicen que, por ejemplo, en la teosofía o en la metafísica, que, digamos, nuestro aspecto, el de nuestra personalidad, el que todos conocemos, por ejemplo, en mi caso Gustavo, este personaje que he ido construyendo a lo largo de la vida, lo que le corresponde es hacer las cosas. Digamos que ser una especie de herramienta para los reinos superiores, los reinos más subjetivos, más espirituales, y que a través de mí, o de ti también, se pueda plasmar este lugar aquí en la Tierra. Pero imagínate que tú eres esta misma herramienta y tienes varios sueños. Y ya los tienes bien ubicados y sabes qué es lo que quieres hacer. Pero no te atreves a realizarlos porque por alguna razón te compras la idea de que no eres capaz de hacerlo o no puedes o por algún motivo no... A lo mejor se equivocó el destino en encomendarte esto, ¿no? Porque tú, ¿quién eres como para realizar este tipo de cosas? Pero fíjate, cuando tú llegas a pensar todos estos rollos mentales y debido a ellos dejas de construir todo esto que te corresponde a ti o estos sueños que tienes, en cierta forma tú como herramienta de los mundos superiores dejas de cumplir tu función. Porque como no sientes que tú sirvas o que des el ancho para la tarea, entonces dices, bueno, entonces ya no voy a hacer nada porque pues yo quién soy como para realizar esto. Y esto es algo mucho más típico de lo que crees. Fíjate, esto es incluso, me atrevería a decir, uno de los motivos de por qué han habido, hasta la actualidad, muy pocas personas, en relación con la humanidad en general, pocas personas que han sobresalido, que han hecho cosas inspiradoras para los demás. ¿Y por qué poco a poco van siendo más? Fíjate, hay un punto en el que todos tenemos que cuestionarnos esto. ¿Soy capaz realmente de cumplir con mis sueños? ¿Realmente puedo poner la cabeza en alto, pero al mismo tiempo poner las manos en marcha para ir por eso, actuar, moverme, y realmente me siento con el poder suficiente para ir por eso? O a lo mejor dudo de mí mismo y creo que no tengo a lo mejor la suficiente imaginación o creatividad, o me la paso fantaseando, pero la acción me cuesta trabajo. Todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas presente, porque es hasta que tú las observas y te das cuenta de que ahí están, que puedes elegir un camino diferente. Si nunca te cuestionas esto y nada más te mantienes en una especie de como de trance, ¿no? Y nunca te los cuestionas, será difícil que los cambies. Por eso tanto esta moda, ¿no? De la conciencia, de date cuenta de las cosas inconscientes, de tus patrones de pensamiento, todo este tipo de cosas. Y bueno, obviamente siempre hay que tener presente que seguir tus sueños no siempre va a ser como caminar entre flores, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy claro e incluso tener una cierta aceptación de esto mismo, como lo decíamos en el mensaje al principio, porque a lo mejor algo que nos puede desilusionar un poco más es que cuando vamos caminando en dirección a cumplir esta meta que tenemos, hay momentos en los que vemos que es un poco más complicado, que a lo mejor teníamos menos ideas de las que pensábamos,
o quizá, no sé, se van presentando ciertos obstáculos. Incluso nos llegamos a preguntar muchas veces, no sé si a ti te pase, pero al menos a mí sí en muchas ocasiones, cuando me he puesto a iniciar ciertas cosas, sí ha habido pequeños momentos en los que me llego a preguntar, oye, ¿valdrá la pena seguir haciendo esto que hago? Seguir eh, trabajando en esta misma vía, hacer este tipo de cosas, porque al final llevan tiempo, llevan una cierta preparación, ¿no? Fíjate, te doy por ejemplo uno de los ejemplos más básicos, ¿no? El hecho de hacer el podcast. Yo te diría que por momentos sí me he llegado yo mismo a preguntar, oye, ¿valdrá la pena seguir haciendo esto? Porque, pues, no sé, ¿no? Podría haber una mayor respuesta, podrían llegar a diferentes personas, no lo sé. Pero al final, chécate cómo lidio yo con esto. Cuando estoy cumpliendo un sueño como este, que es como tal el sueño de comunicar algo, algún mensaje, y veo que a lo mejor no hay la respuesta que yo habría esperado, o de inicio hay como ciertos baches, ciertas complicaciones, yo lo que hago generalmente es recurrir a pensar qué es lo que me motivó a iniciar esto. ¿Por qué estoy exactamente en este lugar? ¿Por qué me senté a grabarme y seguir haciendo esto a pesar de los baches que voy encontrando a veces en el camino? En este caso yo te diría, como tal, mis ganas al empezar el podcast es simplemente comunicar algo, transmitir estos mensajes y al mismo tiempo ser como hacer este ejercicio donde podemos cada vez más construir esta conciencia, como dar la oportunidad a que cada vez más personas se cuestionen ciertas cosas. Y al final, creo yo que sí ha tenido algunos resultados un poquito lentos, pero ahí vamos. Entonces esto mismo lo podemos trasladar a tus mismos sueños y recordar que ciertamente pueden haber muchos baches, varias complicaciones que te vayas encontrando cuando tú quieras realizar algo o cumplir con cierta meta, pero al final es parte de lo mismo. O sea, si no te encuentras absolutamente ningún bache y todo te va yendo súper excelente, pues está perfecto, ¿no? O sea, muy chido. Pero lo normal es que sí hayan de repente momentos de bajones, que no te sientas tan cómodo, que te replantees muchas cosas, y ahí es donde tenemos que ver qué tanto realmente nos interesan nuestros sueños. Si tú a la primera vas abandonando cada cosa que se te ocurre, cosas que al principio te hacían mucha ilusión, probablemente lo que estás haciendo es rendirte muy rápido, porque aquí hay que tener algo en consideración. Fíjate, la otra vez leía algo sobre los tiempos, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en el reino espiritual, en el lugar más subjetivo de la vida, no existe como tal el tiempo. Entonces digamos que desde ese plano todo pasa en este mismo momento. Pero lo que no tenemos tan en cuenta es que aquí en el lugar, en el reino físico, aquí en este lugar concreto, las cosas toman mucho más tiempo porque primero tienen que responder a esto, como que a las ideas espirituales, y ya después ponerse en marcha, pero hay muchos tiempos, muchos trámites, muchas cosas que hay que lograr. Entonces imagínate, si tú a medio camino te empiezas a rendir y te cuesta trabajo y ya te empiezas a bajonear y dices, no, ya no voy a hacer lo que tenía planeado, a lo mejor sí estabas con la idea espiritual, sí estabas plasmando y todo se estaba empezando a mover, pero te rendiste antes de que se empezara a ver la manifestación. Y a lo mejor ya estaba toda la nube aquí de cosas que se estaban construyendo, ya todo se estaba precipitando, y en un segundito antes de que empezara a moverse algo, acabaste por abandonar este sueño. Entonces, digamos, la reflexión que saco al menos hasta el día de hoy es, aún cuando de principio no veas que todo va como a ti te hubiera gustado,
date un tiempo y regresa a lo que te llevó o lo que te motivó a iniciar esto que estás haciendo. Simplemente piensa en eso. Y si realmente es algo que te emociona y que te interesa, mantente firme en esa misma convicción. Y fíjate, aquí también hay una cuestión muy importante que es el tamaño de los sueños. Porque habrá algunas personas que dirán que algunos sueños son más grandes que otros, y en apariencia puede ser, pero cuando tú los realizas porque nacen de ti, porque nacen del corazón, realmente esas medidas de pequeño o grande no tienen ningún sentido. Porque yo te lo digo, fíjate, cumplir un sueño muy pequeño es mucho más útil que vivir teniendo como que la mentalidad de alcanzar uno muy grande que nunca realices, creo yo. Al menos hablándotelo desde un sentido interno, pero te lo voy a explicar mejor. Cuando tú tienes un sueño, pero algo que nace como que del corazón, algo que tú dices es que esto es como algo muy verdadero, algo muy interno me está inspirando, me está empujando a ir por él, siempre va a empezar con pasos pequeños. A lo mejor de entrada tú sabes que quieres llegar a cierto lugar, pero sabes que para eso tienes que tener logros pequeños antes. Entonces, bajo esta perspectiva podemos decir que incluso un logro muy chiquito puede ser un avanzar un paso nada más hacia esa dirección mayor a la que quieres ir. Pero es mejor hacerlo así e ir dando estos pequeños brincos a de la nada apuntarle a ir en un solo segundo hasta la meta que tú pensabas. Y esto nos lleva a una de las cosas más básicas que he escuchado, ¿no? Es, al final, enfócate en lo que tienes y en lo que puedes hacer el día de hoy. Sí, yo sé que tendrás algún sueño que quieras realizar, y a lo mejor tú sabes que te va a tomar mucho tiempo. Pero si te la pasas enfocándote nada más en esa meta y no en incluso reconocerte que sí vas dando saltos pequeños y que sí vas logrando cosas en llegar hasta allá, nunca te va a ser suficiente y va a incrementar esta sensación del sinsentido. Porque cuando te comparas con cómo te gustaría estar ya en la meta final, pues obviamente todavía estás lejos a lo mejor. Por eso aquí lo ideal es concéntrate nada más en lo que estás haciendo hoy. ¿Qué es lo que sí puedes hacer en este mismo instante en dirección hacia tu sueño? Y una vez que ya sepas que puedes realizar, hazlo nada más. Y cuando ya lo hayas realizado, enfócate en cómo se siente, en qué tanto te reconoces que el día de hoy ya pudiste hacer un paso más. Porque esto es lo importante. Al final, toda construcción implica que festejes en cierta forma la colocación de un pequeño ladrillo, porque al final estás un ladrillo más cerca de lo que tú quieres construir, de lo que vas a hacer o de lo que te interesa. Pero fíjate, al mismo tiempo date cuenta que no es casualidad que estés escuchando esto específicamente en este instante y específicamente con este video, con este audio. Algún sueño, algo que tú tienes, está buscando manifestarse, está buscando llegar, ser creado y llegar al mundo como tal. Pero ese sueño es único y solamente puede llegar a través de ti, porque es parte de tu tarea y de tu deber. Entonces, ¿a qué te invito el día de hoy? A que repases, si pudieras crear algo tú en este momento, el día de hoy, ¿qué sería? ¿Qué nace de tu interior? ¿Qué es algo que llevas y que está buscando existir a través de tu propia vida? Repásalo, chécalo, considéralo, porque está ahí, tanto así que hasta me está poniendo a mí aquí para decírtelo de frente. Oye, o sea, ya ponte las pilas porque esto quiere nacer, quiere llegar al mundo y es tu parte hacia todos los demás. Al final, acuérdate que está bien chido considerar esta perspectiva donde nuestros sueños también terminan siendo un derivado de nosotros y un hijo nuestro también.
Entonces, bajo esta lógica, yo te diría, hay un hijo que está buscando llegar al mundo a través de ti. Pero para eso necesita que tú le des parte de tu vida, que le des tu energía, tu emoción, tu pensamiento, tus ganas de hacer las cosas. Entonces, chécalo, revísalo muy bien, porque ahí está. Yo te puedo decir que en este momento puedo sentir que hay algo que está ahí. Ya te está esperando, ya lo tienes ahí respirándote aquí cerca del cuello, pero todo comienza con que lo puedas poner en palabras, con que te des cuenta de qué es. Descríbelo en una imagen. ¿Hacia dónde te llevaría? ¿Qué es eso que quiere llegar a la existencia? Y cuando lo tengas, comienza a tejer tus sueños. Atrévete a ir por eso. Pero primero, sé consciente de qué es. Y bueno, con todas estas reflexiones llegamos al final del episodio de hoy. Ha sido un mensaje muy concretito, pero creo yo que era lo que se necesitaba. Simplemente como una especie de, no sé si de llamada de atención, pero sí de invitación a ponte las pilas porque algo ya está por llegar, algo que quiere llegar a través de ti, que tiene que ser construido por ti, pero pues a veces necesitamos como que alguien venga y de frente nos sacuda, ¿no? Así como que, oye, o sea, ponte las pilas, ponte chido porque ya algo se está moviendo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya sabes que te invito, como siempre, a que te suscribas, que le des like, que sigas al podcast. Eso le ayuda mucho para a mí también, para seguirme motivando, para continuar con esto que estamos haciendo y para seguir transmitiendo estos mensajes. Al mismo tiempo te invito a que si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir este momento de reflexión, el mensaje de hoy o alguno de los otros episodios que tenemos en el podcast, te agradecería muchísimo que lo compartas para que podamos seguir creciendo y compartiendo esta buena vibra, esta sensación como de reflexión que nos hace al final llevarnos a cuestionar nuestra existencia y al mismo tiempo a hacer cosas más útiles, ¿sabes? Porque si le encontramos o creemos que nuestra vida tiene un sentido, vamos a empezar, creo yo, a actuar de forma más consciente. Que si no lo tuviéramos, si no tuviera un sentido, porque nos daría más igual, ¿no? Lo que vamos haciendo. Pero bueno, ya sabes, visita gustavosanmartin.com, checa los servicios que tengo, checa mis libros en Amazon, Google, Apple. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy y nos vemos cuando nos veamos.